¿Alguna vez te preguntaste si es realmente posible vivir sin enojarte con nadie? Pero en serio, no esa paz momentánea que te dura 10 minutos hasta que alguien te manda un mensaje fuera de lugar. Hablo de una paz que no se rompe, que no se negocia, que no se cae ante el primer comentario brusco o la primera contradicción. Existe un nivel de madurez interior tan fuerte que literalmente nadie pueda sacarte de quicio, porque si somos honestos, todos tenemos ese alguien que sabe cómo irritarnos. Ese que te dice una frase y te enciende, ese que te mira de determinada manera y ya te arruina el humor, y vos decís, Dante, imposible no enojarse. Vivo rodeado de humanos, no de ángeles. Y sí, es verdad, vivimos en un mundo lleno de gente que a veces parece tener un don especial para complicarle la vida emocional a uno. Pero aún así, la pregunta sigue ahí. ¿Se puede vivir sin enojarse ni molestarse nunca con nadie? No te hablo de reprimir, de hacerte el zen, de tragarte todo como si nada te afectara. Te hablo de una libertad tan grande que lo que antes te sacaba ahora te resbala. De un corazón tan trabajado por Dios, tan sanado, tan ordenado, que tu paz no depende de nadie más. Y aunque parezca difícil de creer, es posible. No solo posible, es necesario para vivir liviano, libre, profundo. Vamos a remontarnos al origen del enojo, porque si no entendemos de dónde viene, jamás vamos a eliminarlo. Mirá, tu cerebro fue diseñado por Dios para protegerte. Esa amígdala que tenés ahí adentro es como un guardia de seguridad exagerado. Es como un portero que ve a alguien pasar rápido y grita peligro. Y entonces cualquier cosa mínima la interpreta como amenaza. Te dijeron algo que sonó medio feo, amenaza. No te contestaron el mensaje, amenaza. Te miraron sin sonreír, amenaza. Y claro, tu cuerpo se activa como si estuvieras luchando contra un oso. El corazón a 1000, la respiración cortita, los músculos tensos. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que la mayoría de las veces no es una amenaza real, es una interpretación tuya. Y ahí empieza el problema. Porque no es lo que el otro hace lo que te enoja, es lo que vos crees que hizo. Si alguien llega tarde, vos decidís si eso significa no me respeta o simplemente venía con tráfico. Si alguien no te saluda como esperabas, vos decidís si significa le caigo mal o está en su mundo. El enojo no nace afuera, nace adentro. Los estoicos lo sabían hace miles de años y la Biblia lo repite una y otra vez. Por eso Proverbios dice, el hombre que tarda en airarse es grande en entendimiento. No dice el que no se enoja nunca, dice el que sabe gestionar lo que siente. El que entiende que el enojo es un ladrón de paz. El que entiende que si deja el enojo suelto, se convierte en amo y señor de tus reacciones. Y acá entramos en la tercera capa, la más fascinante, la mezcla entre biología y espiritualidad. Cuando explota el enojo, no solo reacciona tu cerebro, reaccionás vos entero. Tus traumas, tus recuerdos, tus expectativas, tus heridas no sanadas. Por eso algo insignificante puede sentirse enorme. No es que el comentario que te hicieron era tan terrible, es que tocó una herida vieja. No es que la persona te ofendió tanto, es que te recordó a alguien más que te lastimó hace años. Por eso reaccionamos desproporcionadamente. Pero acá aparece lo que la ciencia no puede explicar del todo, lo que la psicología observa pero no logra definir. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, algo cambia que ninguna terapia por sí sola puede lograr. Gálatas lo dice hermoso, el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Qué significa? Significa que con él aprendés a responder en vez de reaccionar. Que con él ese fuego que antes te quemaba ahora te avisa. Que con él esa impulsividad que antes destruía relaciones ahora se convierte en reflexión. Lo precioso del Espíritu es que él trabaja desde adentro hacia afuera. No te obliga, no te violenta, no te apaga, te transforma. Y lo que antes te detonaba, ya no lo hace. Lo que antes te parecía intolerable, ahora te parece irrelevante. No porque seas indiferente, sino porque estás más sano. Ahora entramos en la parte más práctica. Cómo detener el enojo en el momento exacto antes de que explote. Este es el entrenamiento espiritual real. Mirá, la mayoría de la gente explota porque no sabe reconocer las señales previas. Creen que el enojo les vino de golpe. No, el enojo siempre avisa. Primero la mandíbula se tensa, después las manos se te cierran un poquito. Respirás más corto, sentís calor en el pecho, la mirada cambia. Todo eso pasa antes del estallido y ahí es donde tenés una ventana de oportunidad. Chiquita, pero poderosa. Y en esa ventana decidís quién manda, vos o tu emoción. ¿Qué se hace? Primer paso, reconocer. Decir internamente, me estoy por enojar. Parece una tontería, pero te separa emocionalmente. Segundo paso, respirar.
3 respiraciones profundas, contar, frenar, volver al cuerpo. Tercer paso, oración instantánea. Esto funciona como un interruptor espiritual, algo tan simple como Señor, goberná mis reacciones. Cuarto paso, replantear, preguntarte, ¿esto está bajo mi control? Si no lo está, lo soltás. Si sí lo está, respondés desde tu calma, no desde el impulso. Quinto paso, actuar desde tus valores, desde lo que vos querés ser, no desde lo que el otro te provoca. Esto es entrenamiento. No sale perfecto al principio, pero así como aprendés a tocar un instrumento, aprendés a manejar tu paz. Y con el tiempo, reaccionar distinto se vuelve natural. Pero ahora llegamos a la parte que más duele, el perdón. Y acá muchos se quedan estancados, porque no podés dejar de enojarte con la gente si todavía tenés cuentas emocionales abiertas. Hay personas que hoy te sacan de quicio no por lo que hacen ahora, sino porque representan a alguien del pasado que te hirió. El enojo actual siempre tiene raíces viejas, y si esas raíces no se arrancan, el árbol vuelve a crecer. Perdonar no es decir lo que hicieron estuvo bien, tampoco es hacer como que no pasó nada. Perdonar es hacer un corte emocional, es decir, no vas a definir mi vida más. El perdón te saca de la cárcel donde el otro te metió, pero donde vos te quedaste por decisión propia. A veces no perdonamos porque creemos que es injusto, pero no perdonar es más injusto todavía para vos, porque te encadena, te amarga, te rigidiza, te deja viviendo emocionalmente en un pasado que ya terminó. Jesús perdonó desde la cruz. Pensá esto, Él perdonó a gente que ni se arrepintió. ¿Por qué? Porque Él no iba a permitir que lo que le hacían los hombres definiera su paz. José perdonó a sus hermanos. David perdonó a Saúl. Vos también podés. Y cuando perdonás, milagrosamente las cosas que antes te enojaban dejan de tener poder. Porque perdonar no solo suelta al otro, te suelta a vos. Y ahora vamos al último nivel, el más hermoso, la vida sin enojo. ¿Cómo es ese estado? No es que no sentís más emociones, es que ninguna emoción te controla. No es que no pasan cosas molestas, es que ya no te definen. No es que no haya gente difícil, es que ya no te afecta igual. ¿Sabes por qué? Porque tu paz ya no está afuera, está dentro. Ya no depende de cómo te traten, sino de quién sos en Cristo. Ya no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que Dios está haciendo en vos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz humana, no es una paz lógica, es una paz sobrenatural. Una paz que hace que estés tranquilo donde otro se vuelve loco. Una paz que te permite ver a las personas con compasión en vez de enojo. Una paz que hace que lo que antes te detonaba ahora te parezca menor. Y así un día te encontrás reaccionando de una manera que vos mismo no reconoces. Pensás, antes esto me enojaba, hoy ni me mueve. Y ahí sabés que Dios estuvo trabajando. Porque la paz verdadera no es fruto de técnicas, es fruto de transformación. La paz verdadera no es un esfuerzo emocional, es una obra espiritual. Y cuando llegás a ese estado, ya no necesitas demostrar nada, ni defenderte todo el tiempo, ni reaccionar impulsivamente. Sos libre. Y donde hay libertad, no hay enojo que pueda gobernarte. Y entonces cuando hablamos de vivir sin enojo, muchos dicen, Dante suena hermoso, pero la gente es complicada. Y claro que sí. La gente es compleja, imprevisible, emocional, cambiante. Hoy te sonríe, mañana te ignora. Hoy te felicita, mañana te critica. Hoy te promete, mañana se olvida. Pero justo ahí está el punto. Si tu paz depende de cómo se comporten los demás, vas a vivir condenado a la frustración permanente. No existe la persona perfecta que nunca te provoque, nunca te contradiga, nunca te falle. Y si existe, todavía no la conocí. Pero te voy a decir algo que aprendí después de años pastoreando, escuchando historias, acompañando procesos. La gente no es tu problema, son tus expectativas sobre la gente. Lo que te hiere no es lo que hacen, sino lo que esperabas que hicieran. Por eso el enojo no se resuelve corrigiendo a los demás, sino corrigiendo el corazón. Jesús jamás dijo, cambia a la gente para tener paz. Dijo, mi paz te doy. Su paz no depende del comportamiento ajeno, su paz nace desde adentro, no desde afuera. Y cuando esa paz se vuelve tu base, tu clima, tu tierra firme, la actitud del otro no puede determinarte. Te puede sorprender, incomodar, doler un poquito, pero ya no te desestabiliza. Tomemos un ejemplo de la vida diaria, algo que nos pasó a todos alguna vez. Estás en una fila larga, cansado, con ganas de llegar a casa, y justo enfrente tenés a esa persona que parece no tener ninguna prisa en el mundo. Mete la tarjeta equivocada, habla por teléfono, tarda en pagar, se ríe, se distrae, vos por dentro hervís. Pero pensalo bien, ¿esa persona está haciendo algo contra vos?
No, está viviendo a su ritmo, pero tu impaciencia convierte una tontería en una agresión personal. Y eso pasa porque tu mente interpreta como ofensa algo que nunca fue intención de nadie. Cuando estoy en situaciones así, me repito una frase que me cambió la vida. Esto no es personal, Dante. Es solo vida desarrollándose. Esa frase me devolvió años de paz. Porque el mundo no gira alrededor de mis necesidades, ni la gente fue creada para estar a mi disposición emocional. Y cuando entendés eso, dejás de enojarte con la humanidad. Aceptás que cada uno carga su historia, su dolor, su ritmo, su personalidad. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué nos enojamos en última instancia? Porque el enojo siempre está defendiendo algo. A veces defiende tu ego. No te gusta que te contradigan, que no te den la razón, que no te reconozcan. A veces defiende tu herida. Te dijeron algo que te recordó una crítica vieja de papá o mamá. A veces defiende tu miedo. Miedo a no ser suficiente, a que no te quieran, a que te dejen de lado. La bronca es la capa externa. Atrás hay un miedo y atrás del miedo hay una herida. ¿Querés dejar de enojarte con la gente? Sana tus heridas. Porque cuando una herida está abierta, cualquier roce duele, pero cuando está sana, podés tocarla y ya no pasa nada. Eso hace Dios. Donde antes reaccionabas, ahora respirás. Donde antes te dolía, ¿ahora entendés? Donde antes te crispabas, ahora te ablandás. Donde antes te ardía, ahora te resbala. Yo he visto a personas tan heridas que cualquier cosa las altera. Como si llevaran una antena emocional lista para detectar ofensa. Y he visto otras personas tan trabajadas interiormente, tan conectadas con Dios, que un insulto se estrella contra ellas como una pelota de papel contra una montaña. ¿Qué cambia? La condición del corazón. Cuando el corazón está lleno de amor, lo que viene de afuera pierde poder. Cuando está lleno de miedo, cualquier cosa lo hiere. Por eso es clave reconocer, no me enojo por lo que hicieron, me enojo por lo que provocó en mi interior. Y cuando entendés eso, dejás de pedir que los demás cambien y empezás a pedirle a Dios que te sane. Hay un nivel más profundo todavía. A veces no nos enojamos por lo que nos hacen, sino por lo que un comentario revela de nosotros. Un comentario sobre tu aspecto te enoja si te inseguriza tu aspecto. Un comentario sobre tu trabajo te enoja si dudas de tu capacidad. Un comentario sobre tu vida te enoja si no estás seguro de tu identidad. El enojo es un espejo incómodo, pero fiel. Te muestra dónde todavía hay orgullo, dónde todavía hay herida, dónde todavía falta claridad. Y cuando lo ves así, en vez de gritar, empezás a agradecer. Porque la vida, sin querer, te va mostrando qué rinconcitos internos todavía necesitan luz. El enojo no es enemigo, es indicador. Es como la luz roja del tablero del auto, no es mala. Te está avisando que algo a revisar. El problema es que muchos rompen el tablero en vez de revisar el motor. Alguien te dice algo que te dispara y vos querés que el otro cambie, que el otro pida perdón, que el otro hable distinto. Pero la vida no funciona así. Dios te muestra la emoción para que mires hacia adentro, no hacia afuera. Y entonces surge una pregunta profunda. ¿Cómo se vive sin enojo cuando hay injusticias reales? Porque está bien hablar de comentarios tontos, de gestos sin mala intención, pero ¿qué pasa cuando sí te traicionan? ¿Qué pasa cuando sí te lastiman? ¿Qué pasa cuando sí te hacen daño? ¿Qué pasa cuando la ofensa no es imaginaria sino real? Ahí es donde entra el verdadero desafío espiritual. Porque cualquiera puede mantenerse en paz cuando la vida es amable. La verdadera madurez se ve cuando la vida golpea. Ahí aparece la enseñanza más revolucionaria de Jesús. Bienaventurados los pacificadores. No los que nunca reciben ofensa, sino los que eligen no vivir desde la ofensa. Jesús fue traicionado, incomprendido, criticado, burlado, humillado, rechazado y nunca reaccionó desde el enojo. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Cuando sabes quién sos, no necesitas defenderlo. La persona más peligrosa del mundo es la que no necesita demostrar nada. Esa persona no se enoja, se mantiene en su eje. Y ahora quiero compartirte algo más íntimo, algo que aprendí en carne propia. Hubo un tiempo en mi vida donde todo me irritaba. Un comentario mal puesto, un cambio de plan, un malentendido, un olvido. Todo eso me sacaba de quicio. Y un día alguien me dijo, Dante, no es el mundo el que te irrita, es tu alma pidiendo descanso. Ese día entendí que a veces el enojo no es bronca, es cansancio emocional, es saturación, es falta de pausa, es falta de silencio, es falta de conexión con Dios. Cuando vivís acelerado todo te irrita. Cuando vivís conectado, casi nada lo hace. Por eso Jesús se retiraba constantemente a orar. No porque necesitara que la gente cambiara, sino porque Él necesitaba estar lleno para poder vaciarse sin quebrarse.
Y ahí empecé a comprender algo: la paz no se consigue, se cultiva. La paz no es un regalo instantáneo, la paz es un jardín interior, se riega, se cuida, se poda, se protege del clima emocional de los demás. Y cuando alguien te tira basura, no la enterrás en tu jardín, la sacás al instante, la dejás afuera, la entregás a Dios. Y entonces con el tiempo sucede el milagro. Te encontrás frente a la misma situación de siempre, esa que antes te detonaba, esa que te hacía reaccionar sin pensar, y de repente no pasa nada. No sube la presión, no se tensa el cuerpo, no te hierve la sangre. ¿Qué pasó? Dios trabajó, sanó la herida, calmó la emoción, ordenó la mente, aflojó el ego. Y ahí nace la libertad verdadera. La libertad de no reaccionar, la libertad de no engancharse, la libertad de elegir la paz por encima del enojo. Y entonces lo entendés todo. La gente no cambió, cambiaste vos. Y mientras terminamos este viaje juntos, quiero que pienses en algo. Vos no estás escuchando este mensaje por casualidad. No fue un clic al pasar, no es un video más de YouTube. Es Dios, desde algún rincón del universo, buscándote a vos, tocando tu hombro, susurrándote al corazón. Hijito, ya no quiero verte viviendo enojado. Quiero darte paz, quiero darte descanso. Quiero devolverte la libertad que perdiste peleando batallas que no eran tuyas. Quizás perdiste noches enteras discutiendo en tu cabeza con gente que ya ni piensa en vos. Quizás te peleaste con la vida, con tu pasado, con las palabras que te hirieron, con la gente que no fue lo que esperabas. Quizás tu alma está cansada, como queriendo decir: Señor, ¿cuándo voy a vivir en paz de verdad? Y hoy siento en mi espíritu que este mensaje vino para romper cadenas invisibles. Cadenas hechas de bronca acumulada, de dolores viejos, de expectativas que nunca se cumplieron. Cadenas que no se ven, pero te desvían, te tensan, te apagan. Pero escúchame bien, no naciste para vivir tenso. No naciste para vivir a la defensiva. No naciste para reaccionar siempre. Naciste para habitar en la paz de Dios. Esa paz que no depende de cómo te hablen, ni de cómo te traten, ni de lo que digan de vos. Esa paz que no se negocia, que no se rompe, que no se mendiga. Esa paz que Jesús mismo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Esa paz está disponible ahora para vos. Si este mensaje te habló, no te lo guardes. Si sentiste que Dios te tocó, aunque sea un poquito, quédate con nosotros. Porque cada semana compartimos palabras que edifican, que levantan, que sanan. Palabras que vienen con la intención de restaurarte, de recordarte que no estás solo, que sos valioso, que sos amado. Así que, si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal. No para inflar números, no para coleccionar suscriptores, sino para caminar juntos. Para que cada vez que necesites... ¿Alguna vez has sentido que tu fe estaba en llamas y de repente es como si alguien llegara con un balde de agua fría y la apagara? Déjame contarte algo que me pasó hace unos años. Estaba en uno de esos momentos donde sentía que Dios me estaba llevando a un nivel completamente diferente. Tenía sueños claros, visión fresca, mi relación con Dios estaba en fuego. Me levantaba temprano a orar, leía la Biblia como si fuera la primera vez, sentía esa pasión que hace que quieras contarle a todo el mundo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y entonces apareció esta persona. Al principio parecía alguien súper espiritual. Hablaba de la Biblia todo el tiempo, siempre tenía un versículo para cada situación, parecía que llevaba 30 años en la iglesia. Yo pensé, qué bueno, alguien maduro en la fe que me puede ayudar a crecer. Pero algo raro empezó a pasar. Cada vez que yo compartía algo que Dios había puesto en mi corazón, esta persona encontraba la manera de cuestionarlo. No de manera constructiva, sino de esa forma que te deja sintiendo que tal vez estás loco, que tal vez lo que escuchaste no era de Dios, que tal vez no eres lo suficientemente espiritual para discernir la voz de Dios. Cuando yo decía, siento que Dios me está llamando a hacer esto, la respuesta era, ¿estás seguro? Porque yo no lo veo. Tal vez es tu carne, tal vez es tu ego, tal vez necesitas esperar más. Y mira, cuando alguien te dice eso una vez, bueno, uno reflexiona. Pero cuando te lo dicen 2, 3, 5, 10 veces, es menor que numeral 0. 1, 5 numeral es mayor que empiezas a dudar de todo. Empiezas a cuestionar cada paso. Empiezas a apagar esa llama que antes ardía con tanta fuerza. Pasaron algunos meses y me di cuenta de algo terrible. Ya no oraba con la misma pasión. Ya no soñaba en grande. Ya no sentía ese fuego. Mi fe se había convertido en algo tibio, cauteloso, mediocre.
¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera me había dado cuenta de que alguien había estado apagando mi fe, poquito a poco, día tras día, conversación tras conversación. Hasta que un día Dios me habló. No fue una voz audible, pero fue tan claro como si lo fuera. Me dijo: Dante, hay personas en tu vida que están apagando lo que yo estoy encendiendo. Y hoy quiero hablarte de esto, porque sé que hay alguien aquí que está exactamente en esa situación. Hubo un tiempo donde tu fe estaba viva, donde soñabas, donde creías que todo era posible, y ahora te sientes apagado. Y tal vez ni siquiera te has dado cuenta de que hay alguien en tu vida que está siendo usado, consciente o inconscientemente, para apagar lo que Dios está tratando de encender en ti. ¿Sabes? Me recuerda a cuando vas a acampar. Si alguna vez has intentado hacer una fogata, sabes que lo más difícil no es encenderla. Lo más difícil es mantenerla encendida. Al principio, cuando la llama es pequeña, cualquier viento puede apagarla. Tienes que protegerla con tus manos, tienes que rodearla de piedras, tienes que alimentarla constantemente con leña seca. Y si no tienes cuidado, si dejas que cualquiera se acerque y empiece a mover las cosas, es menor que numeral 0. 1 numeral es mayor que a cuestionar cómo la estás haciendo, a decirte que lo estás haciendo mal. Esa llama se apaga. Tu fe es igual. La Biblia tiene una historia fascinante sobre esto. Está en 1 de Samuel, capítulo 17. Todos conocemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? El niño con la onda contra el gigante. Pero hay un detalle que casi siempre pasamos por alto. Cuando David llega al campo de batalla, lleno de fe, lleno de pasión, listo para enfrentar al gigante que tiene aterrorizado a todo el ejército de Israel. ¿Quién es la primera persona que trata de apagar su fe? No fue Goliat, fue su hermano mayor, Eliab. Escucha lo que dice la Biblia. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Captas lo que acaba de pasar? David llega lleno de fe, viendo una oportunidad donde todos los demás ven un problema imposible, y su propio hermano, alguien que se supone debería apoyarlo, alguien de su propia familia, le dice básicamente: ¿tú quién te crees que eres? Regresa a cuidar tus ovejitas. Esto es para gente grande. Tú solo eres un niño con delirios de grandeza. Y fíjate en las acusaciones: soberbia, malicia de corazón. Eliab está proyectando, está llamando pecado a lo que en realidad es fe. Está confundiendo valentía con arrogancia. Está tratando de apagar el fuego que Dios había encendido en el corazón de David. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto es crucial. Cuando alguien está tratando de apagar tu fe, una de las tácticas más comunes es espiritualizar su crítica. Le ponen un nombre religioso a su inseguridad. Te dicen que eres soberbio cuando en realidad eres valiente. Te dicen que eres ambicioso cuando en realidad tienes visión. Te dicen que quieres llamar la atención cuando en realidad estás respondiendo a un llamado. Te dicen que no estás siendo humilde cuando en realidad estás siendo obediente. Y lo peor de todo es que usan la Biblia para hacerlo. Usan versículos fuera de contexto. Te recuerdan que el orgullo viene antes de la caída. Te dicen que Dios resiste a los soberbios. Te citan que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Pero lo que están haciendo no es defendiendo la palabra de Dios. Lo que están haciendo es defendiendo su propia comodidad. Están defendiendo su propio miedo. Están defendiendo su propia mediocridad. Y si este mensaje te está llegando al corazón ahora mismo, dale like para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan escucharlo. Porque yo sé que hay alguien más que necesita oír esto hoy. Alguien que está a punto de renunciar a su sueño porque alguien cercano le dijo que era imposible. Alguien que está dejando que otras personas definan lo que Dios ya confirmó en su corazón. Ahora, quiero que entiendas algo importante. No todas las personas que apagan tu fe son personas malas. De hecho, muchas veces son personas que te aman, son familia, son amigos de años, son hermanos en la fe. Incluso pueden ser líderes espirituales que respetás. El problema no es que sean malas personas. El problema es que están operando desde un lugar de miedo, frustración o dolor no procesado. Eliab no era un mal hermano, pero estaba frustrado. Él era el mayor. Él era el que estaba en el ejército. Él era el que se suponía debía ser el héroe. Y aquí viene su hermanito menor, el pastor de ovejas, hablando de matar gigantes.
Eso le recordaba a Eliab su propia cobardía. Le recordaba que él llevaba 40 días viendo ese gigante y no había hecho nada. Le recordaba sus propios sueños no cumplidos, su propia fe apagada. Y cuando alguien está viviendo en un lugar de fe apagada, no puede soportar ver a alguien más viviendo en fe encendida. Es como cuando estás en una dieta y alguien te ofrece pastel. No es que el pastel sea malo. El problema es que te recuerda tu falta de disciplina. Te recuerda que tú no estás haciendo lo que sabes que deberías hacer. Entonces, en lugar de lidiar con tu propio problema, proyectas y le dices a la otra persona, no deberías comer pastel, es malo para ti, estás siendo glotón. Cuando en realidad el problema no es el pastel, el problema eres tú. Déjame darte algunas señales claras de que hay alguien en tu vida que está apagando tu fe. Porque a veces es tan sutil que ni siquiera te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Señal número 1, siempre encuentran un problema para cada solución. Tú dices, Dios me está llamando a empezar un negocio. Ellos dicen, ¿con qué dinero? ¿Sabes cuántos negocios fracasan el primer año y si pierdes todo y si terminas endeudado? ¿Has pensado en tu familia? Tú dices, siento que Dios me está llamando a estudiar esto. Ellos dicen, a tu edad, ¿para qué? Ya estás grande para eso. Además, ¿quién va a pagar? ¿Tienes idea de cuánto tiempo te va a tomar? Tú dices, creo que Dios me está sanando de esta enfermedad. Ellos dicen, no te hagas ilusiones, esa enfermedad no tiene cura, los doctores ya lo dijeron, sé realista, acepta tu condición. Mira, la fe no es negar la realidad, pero la fe tampoco es dejar que la realidad actual defina tu futuro. La fe es creer que Dios puede cambiar tu realidad. Hay una diferencia enorme entre alguien que te ayuda a planificar y alguien que solo ve obstáculos. Uno te dice, ¿cómo podemos hacer esto realidad? El otro te dice, esto no se puede hacer. Uno es un arquitecto de posibilidades. El otro es un enterrador de sueños. Señal número 2. Constantemente cuestionan tus convicciones espirituales. ¿Estás seguro que eso es Dios? Porque yo no lo veo así. A mí me parece que estás confundiendo tus deseos con la voz de Dios. Tal vez Dios te está diciendo lo contrario y no lo estás escuchando. Has orado lo suficiente sobre esto porque a mí me parece que te estás apresurando. Escucha esto con cuidado. Es bueno tener gente que te ayude a discernir. Es bueno tener gente que te haga preguntas difíciles. Es bueno tener personas que te desafíen a pensar más profundo. Pero hay una diferencia enorme entre alguien que te ayuda a discernir y alguien que constantemente siembra duda. Uno te ayuda a crecer en confianza, el otro te paraliza con inseguridad. Uno te hace preguntas para ayudarte a clarificar. El otro te hace preguntas para hacerte dudar. Uno dice, cuéntame más sobre lo que Dios te ha estado mostrando. El otro dice, ¿de verdad crees que Dios te está hablando? ¿Ves la diferencia? Señal número 3. Se comparan contigo y compiten contigo. Cuando tú avanzas, ellos se sienten amenazados. Cuando tú creces, ellos se ponen a la defensiva. Cuando Dios te bendice, ellos encuentran la manera de minimizarlo o de traer a la conversación algo que ellos lograron hace años. No pueden celebrar tus victorias porque tus victorias les recuerdan sus derrotas. No pueden aplaudir tu éxito porque tu éxito expone su estancamiento. Tú compartes una victoria y ellos responden con, qué bueno, a mí también me pasó algo similar hace tiempo, y proceden a hablar de ellos por los próximos 20 minutos. O peor aún, minimizan tu logro. Bueno, es solo el principio. Todavía te falta mucho. No te emociones tanto. La gente que está genuinamente por ti puede celebrar contigo sin sentirse amenazada, puede alegrarse por tus bendiciones sin compararlas con las suyas, puede reconocer tu crecimiento sin sentir que eso disminuye el de ellos. Señal número 4, usan el pasado como arma. ¿Ya se te olvidó lo que pasó la última vez que intentaste algo así? Recuerda cómo terminó la otra vez. Tú siempre empiezas proyectos y nunca los terminas. Ya conocemos tu historia, sabemos cómo eres. Estas personas se convierten en historiadores de tus fracasos. Tienen una memoria fotográfica para tus errores, pero amnesia para tus logros. Y lo que están haciendo, consciente o inconscientemente, es mantenerte atrapado en quién eras, en lugar de permitirte crecer en quien estás destinado a ser. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Tu pasado no determina tu futuro cuando Dios está involucrado. La Biblia está llena de personas que Dios transformó. Pedro negó a Jesús 3 veces y terminó siendo la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia.
Pablo perseguía a cristianos y terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento. Moisés era tartamudo y terminó siendo el libertador de Israel. El hecho de que fallaste antes no significa que fallarás ahora. El hecho de que te caíste antes no significa que te caerás de nuevo. El hecho de que abandonaste antes no significa que abandonarás esta vez. Porque esta vez no es como antes. Esta vez Dios está en control. Esta vez tienes más sabiduría. Esta vez estás más preparado. Señal número 5. Te mantienen en modo espera perpetuo. Todavía no es el tiempo. Necesitas orar más sobre esto. Espera a que las circunstancias sean perfectas. Cuando Dios abra la puerta lo sabrás. Y mira, yo creo en el tiempo de Dios. Creo en esperar en el Señor. Creo en no adelantarnos a los planes de Dios. Pero también creo que hay personas que usan el tiempo de Dios como excusa para nunca hacer nada. Siempre es todavía no. Siempre se espera un poco más. Siempre es cuando Dios quiera. Pero nunca es ahora. Nunca es adelante. Nunca es hazlo. Y la verdad es que si Dios puso algo en tu corazón, si Dios te ha confirmado algo, si Dios te ha dado una visión clara, el tiempo es ahora. Puede que no tengas todos los recursos, pero tienes suficiente para dar el primer paso. Puede que no veas todo el camino, pero ves el próximo paso. La fe no es esperar hasta que todo esté perfecto. La fe es dar el paso cuando todo parece imperfecto. Y mira, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque cada semana voy a estar compartiendo mensajes como este que te van a ayudar a crecer en tu fe y en tu propósito. Mensajes que no son religiosidad vacía, sino verdades que transforman vidas. Dale al botón de suscribirse ahora mismo. Ahora que ya identificaste las señales, déjame darte algunas claves prácticas de qué hacer al respecto. Porque no basta con saber que hay un problema. Necesitas saber cómo solucionarlo. Clave número 1. Protege tu fuego. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Esto es un mandato, no una sugerencia. Es una orden. Protege lo que Dios ha encendido en ti. Tienes que entender que tu fe es como una llama. Cuando es nueva es frágil. Cualquier viento puede apagarla. Y hay personas que son como vendavales. No son necesariamente malas, pero si estás en una temporada donde tu fe está naciendo, donde tu llamado está emergiendo, donde tus sueños están tomando forma, es menor que numeral 0. 1,5 numeral es mayor, que tienes que proteger esa llama. Eso no significa que te vuelvas orgulloso o que rechaces todo consejo. Eso no significa que te aísles o que no escuches a nadie. Significa que seas sabio sobre con quién compartes tus sueños más profundos. José cometió el error de contarle sus sueños a sus hermanos. Tenía 17 años, estaba emocionado, acababa de tener esta revelación increíble de parte de Dios. Y fue corriendo a contárselo a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Lo tiraron en un pozo y lo vendieron como esclavo. No porque el sueño fuera falso, no porque José estuviera equivocado, sino porque lo compartió con personas que no podían manejar su destino. Lo compartió con personas que se sintieron amenazadas por su futuro. María, la madre de Jesús, cuando el ángel Gabriel le apareció y le dijo que iba a dar a luz al Mesías, la Biblia dice algo hermoso. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No salió corriendo a contárselo a todo el mundo. No fue de casa en casa compartiendo lo que acababa de pasar. Protegió lo que Dios le había dado hasta que fue el momento correcto de revelarlo. Hay cosas que Dios te muestra que son solo para ti. Hay visiones que Dios te da que necesitas guardar en tu corazón. Hay promesas que Dios te hace que no están listas para ser compartidas con todo el mundo. Y está bien. No es falta de transparencia, no es falta de comunidad. Es sabiduría, es proteger lo sagrado. Clave número 2. Establece límites saludables. Esto es difícil, especialmente cuando la persona que está pagando tu fe es alguien cercano. Familia, un amigo de años, un líder que respetas, alguien que ha estado en tu vida por mucho tiempo. Pero escúchame bien, amar a alguien no significa darles acceso ilimitado a tu vida. Amar a alguien no significa permitirles que te roben tu paz, tu fe, tu propósito. Amar a alguien no significa sacrificar tu destino para mantenerlos cómodos. Puedes amar a alguien desde la distancia. Puedes honrar a alguien sin darles el poder de definir tu futuro. Puedes ser respetuoso sin ser controlado. Puedes mantener la relación sin darles voz y voto sobre tus decisiones. Jesús mismo puso límites.
Cuando estaba en Nazaret, su pueblo natal, la Biblia dice algo impactante. No pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. ¿Y sabes qué hizo Jesús después de eso? Se fue. No se quedó tratando de convencerlos, no sacrificó su ministerio por tratar de probarles algo, no permitió que la incredulidad de su pueblo natal limitara lo que Dios lo había llamado a hacer, simplemente se fue a donde había fe. Y a veces la decisión más espiritual que puedes tomar, la decisión más madura que puedes tomar, la decisión más saludable que puedes tomar, es alejarte. No con enojo, no con resentimiento, no con amargura, pero sí con claridad, sí con convicción, sí con la certeza de que estás protegiendo algo más grande que una relación. Clave número 3, busca personas que aviven tu fe. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila y el hombre en el trato con el hombre es menor que numeral 0. 2 numeral. Es mayor que. Necesitas personas en tu vida que te afilen, no que te desgasten. Personas que te desafíen a crecer, no que te mantengan estancado. Personas que celebren tus victorias, no que las minimicen. Y estas personas existen, están ahí afuera. Puede que no sean las personas más cercanas a ti ahora, puede que no sean tu familia biológica, puede que no sean las personas con las que creciste, pero están ahí. Dios siempre te rodea de las personas correctas en la temporada correcta. El problema es que a veces estamos tan aferrados a las relaciones del pasado que no podemos ver las conexiones del presente. David tuvo que alejarse de Eliab para encontrar a Jonatán. Tuvo que salir de su casa para encontrar a su tribu. Tuvo que dejar el campo de ovejas para encontrar su destino. Y lo mismo puede ser verdad para ti. Puede que las personas que Dios tiene preparadas para esta siguiente temporada de tu vida no sean las personas que han estado en las temporadas anteriores. Y está bien. No todos están llamados a ir contigo a todos lados. Clave número 4. Recuerda quién te llamó. Al final del día, no importa cuántas personas duden de ti. No importa cuántas personas cuestionen tu llamado. No importa cuántas personas traten de apagar tu fe. Si Dios te llamó, nadie puede descalificarte. Si Dios te ungió, nadie puede revocarlo. Si Dios te prometió algo, nadie puede cancelarlo. La pregunta no es, ¿creen ellos en mí? La pregunta es, ¿creo yo en lo que Dios me dijo? La pregunta no es, ¿me apoyan ellos? La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a obedecer a Dios aunque nadie me apoye? La pregunta no es, ¿qué dicen ellos? La pregunta es, ¿qué dijo Dios? Y cuando tengas clara la respuesta a esa pregunta, cuando sepas sin lugar a dudas que Dios te habló, entonces no importa quién intente apagar tu fe, porque tu fe no está basada en la opinión de ellos. Tu fe está basada en la promesa de Dios. Hace unos años conocí a una joven que tenía un llamado increíble de Dios en su vida. Dios le había hablado claro. Ella iba a ser maestra, iba a influenciar a cientos de jóvenes, iba a usar la educación como plataforma para el evangelio. Estaba súper emocionada. Se inscribió en la universidad, comenzó a estudiar pedagogía, estaba en fuego, oraba, ayunaba, servía en la iglesia con los jóvenes. Era evidente que Dios estaba sobre ella. Todos podíamos verlo. Pero había alguien en su vida, una líder en la iglesia, alguien que ella respetaba mucho, que constantemente le decía, ¿para qué quieres estudiar? Lo único que necesitas es la Biblia. Los títulos académicos son del mundo. Si Dios te llamó, Él te va a usar sin necesidad de estudiar. Mirá a los discípulos, ninguno fue a la universidad. Y esta joven que respetaba mucho a esta líder empezó a dudar. Tal vez ella tiene razón, tal vez estoy poniendo mi confianza en un título y no en Dios. Tal vez esto es mundanalidad, tal vez estoy siendo carnal al querer estudiar. Poco a poco dejó de asistir a clases, dejó de estudiar, empezó a sentir que ir a la universidad era contradecir su fe, eventualmente abandonó por completo sus estudios. Pasaron 5 años trabajando en empleos que no la realizaban, 5 años sintiéndose vacía, 5 años con ese sentimiento constante de que algo estaba mal, de que había abandonado algo importante. 5 años preguntándose qué pasó con ese fuego que antes tenía, con esa pasión, con ese sueño tan claro que Dios le había dado. Hasta que un día tuvo el valor de confrontar la situación. Fue a hablar con esa líder y le dijo,
con respeto pero con firmeza, ¿por qué me dijiste que no estudiara? ¿Por qué me hiciste sentir que buscar educación era contraponerse a Dios? ¿Por qué apagaste algo que Dios había encendido en mí? Y la respuesta fue reveladora. Porque yo nunca pude estudiar. Mi familia no tenía dinero cuando yo era joven. Tuve que empezar a trabajar muy temprano para ayudar en casa. Y cuando te vi a ti con esa oportunidad, con esos sueños, con esa posibilidad que yo nunca tuve, me dolió. Me recordó todo lo que yo no pude hacer. Me recordó los sueños que tuve que enterrar. Y en vez de animarte, en vez de celebrar que tú pudieras lograr lo que yo no logré, proyecté mi frustración sobre ti. Y lo siento mucho. ¿Ve lo que pasó? Una persona herida, hiriendo. Una persona con sueños no cumplidos, apagando los sueños de alguien más. Una persona con dolor no procesado, transfiriendo ese dolor a otra generación. Pero aquí viene lo bueno de la historia. Esta joven tomó una decisión. Se inscribió de nuevo en la universidad. Terminó su carrera. Hoy es maestra. Y no solo eso, es una de las maestras más influyentes en su ciudad. Ha guiado a decenas de jóvenes a Cristo. Su salón de clases es un lugar donde Dios se mueve. ¿Por qué? Porque tuvo el valor de decir, no voy a dejar que el dolor no procesado de alguien más defina mi destino. Déjame contarte algo más personal. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo era un joven lleno de sueños. Veía estadios llenos. Veía multitudes siendo alcanzadas con el Evangelio. Veía medios de comunicación siendo usados para la gloria de Dios. Y hubo personas, muchas personas, que me dijeron que era imposible. Dante, sé realista. Esos son sueños de grandeza. Conforma con una iglesia pequeña. No todos están llamados a hacer cosas grandes. El orgullo viene antes de la caída. Y hubo momentos donde casi les creo. Hubo momentos donde pensé, tal vez tienen razón, tal vez estoy siendo arrogante, tal vez estos sueños son míos y no de Dios. Pero algo pasó. Dios me recordó la historia de David. Me recordó que David no se dejó definir por las palabras de Eliab. David no permitió que la incredulidad de su hermano apagara lo que Dios había confirmado en su corazón. ¿Sabes qué hizo David después de que Eliab intentó apagar su fe? La Biblia dice algo hermoso. Entonces David se apartó de él hacia otros. Se apartó. No entró en discusión. No trató de convencerlo. No perdió tiempo y energía defendiéndose. Simplemente se apartó y fue hacia otros. Fue hacia el rey Saúl. Fue hacia la batalla. Fue hacia su destino. Y lo mismo tuve que hacer yo. Tuve que tomar la decisión difícil de apartarme de personas que amaba, pero que no podían acompañarme a donde Dios me estaba llevando. No porque fueran malas personas, sino porque estaban operando desde un nivel de fe diferente al mío. Y hoy puedo decirte que todo lo que Dios me mostró se cumplió. No porque yo sea especial, no porque yo sea más espiritual que nadie, sino porque tomé la decisión de proteger lo que Dios había encendido en mí. Y quiero que hagas algo ahora mismo. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte del mensaje te impactó más. Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está dejando que otros apaguen su fe, comparte este video. Porque tal vez tú seas el instrumento que Dios use para recordarles que su sueño sigue siendo válido. Aquí está la verdad. No todas las personas en tu vida están destinadas a estar en todas las temporadas de tu vida. Hay personas que son para una temporada y cuando esa temporada termina, tienes que tener el valor de soltar, no con amargura, no con resentimiento, pero sí con claridad. Porque si Dios te está llevando a un nivel nuevo, y hay personas que no pueden celebrar eso, que no pueden apoyar eso, que constantemente están cuestionando eso, no puedes sacrificar tu destino por mantenerlos contentos. Dios no te llamó a ser aprobado por todos, Dios te llamó a ser obediente a Él. Y aquí está la parte que tal vez no quieres escuchar, pero necesitas oír. A veces, la razón por la que no estás viendo el cumplimiento de lo que Dios te prometió es porque sigues dándole voz a personas que deberían haber quedado en tu pasado. Sigues consultando con personas que no tienen la fe para acompañarte a donde Dios te está llevando. Sigues esperando la aprobación de personas que nunca van a dártela porque tu éxito les recuerda su fracaso.
Sigues compartiendo tus sueños más profundos con personas que están cómodas con la mediocridad. Y cada vez que lo haces, ellos plantan una semilla de duda. Y esa semilla crece. Y esa duda se multiplica. Y antes de que te des cuenta, tu fe se ha apagado completamente. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes tomar la decisión de proteger tu fuego, de establecer límites, de buscar personas que aviven tu fe en lugar de apagarla. Quiero terminar con esto. Después de que David mató a Goliat, después de que hizo lo imposible, después de que todo Israel lo celebró como héroe, la Biblia no registra ni una sola palabra de Eliab. No sabemos si Eliab se disculpó, no sabemos si Eliab reconoció que estaba equivocado, y la realidad es que probablemente no lo hizo. Porque las personas que apagan tu fe rara vez admiten que estaban equivocadas. Rara vez reconocen el daño que hicieron. Y si esperas esa disculpa, si esperas esa validación, vas a estar esperando toda tu vida. Pero aquí está la buena noticia. David no necesitó la aprobación de Eliab para cumplir su destino. Y tú no necesitas la aprobación de esa persona para cumplir el tuyo. El gigante no fue derrotado por la opinión de Eliab. El gigante fue derrotado por la fe de David. Y esa misma fe es menor que numeral 0. 1 sin numeral es mayor que está disponible para ti hoy. Así que hoy te hago estas preguntas. ¿Hay alguien en tu vida que está constantemente apagando tu fe? ¿Hay alguien cuya opinión le estás dando más peso que a lo que Dios te ha dicho? ¿Hay alguien que no puede celebrar tus victorias porque les recuerda sus derrotas? Si la respuesta es sí, es tiempo de tomar una decisión. No tiene que ser dramática, no tiene que ser con enojo, pero sí tiene que ser con claridad. Protege tu fuego, establece límites saludables y rodéate de personas que pueden cargar el nivel de fe que Dios te ha dado, porque tu fe es demasiado valiosa, tu llamado es demasiado importante y tu destino es demasiado grande como para permitir que alguien lo apague. Dios te ha encendido por una razón, no dejes que nadie te apague. ¿Alguna vez has sentido que todo te molesta, que cualquier comentario te hiere, que la menor crítica te desestabiliza, que las palabras de otros tienen más poder sobre ti que tus propias convicciones, y que vives en una montaña rusa emocional donde tu paz depende de lo que otros digan o hagan? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar radicalmente tu vida, tu paz interior y la forma en que enfrentas cada día, y es aprender a actuar como si nada te molestara, no desde la indiferencia fría o la insensibilidad emocional, sino desde una paz profunda que viene de saber quién eres en Cristo, de entender que tu valor no lo define ninguna opinión humana y de caminar con una seguridad interior que ninguna circunstancia externa puede robar. Y antes de que sigamos profundizando en este mensaje que puede cambiar tu perspectiva completa, quiero pedirte algo. Si este tema resuena en tu corazón, si has sentido que vives demasiado pendiente de lo que otros dicen o hacen, quiero que te suscribas a este canal ahora mismo, que des like a este video porque necesito saber que este mensaje está llegando a quien lo necesita y sobre todo quiero que en los comentarios me escribas una frase que describe cómo te sientes ahora mismo con respecto a las opiniones de otros. Puede ser algo como: hoy decido no darle tanto poder a las palabras ajenas, o estoy aprendiendo a encontrar mi paz en Dios, porque necesito saber que no estás solo en este proceso y que estamos construyendo una comunidad de personas que están decidiendo vivir desde una identidad sólida en Cristo y no desde la aprobación humana. Así que pausa el video ahora, ve a los comentarios, escribe tu frase y luego regresa, porque lo que vamos a hablar hoy tiene el poder de liberarte de una prisión emocional en la que quizás has vivido por años sin siquiera darte cuenta. Y déjame decirte algo que aprendí después de años en el ministerio de consejería pastoral y de ver miles de vidas transformadas. La mayoría de las personas no viven su propia vida. Viven reaccionando a la vida de otros, no toman decisiones basadas en lo que Dios les ha mostrado, sino en lo que otros esperan de ellos. No construyen su identidad sobre la roca firme de la palabra, sino sobre la arena movediza de las opiniones cambiantes, y el resultado es una vida de inestabilidad emocional constante, donde un comentario negativo puede arruinar tu día completo, donde una mirada de desaprobación puede hacerte cuestionar decisiones que sabías eran correctas, donde el silencio de alguien puede llenarte de ansiedad durante horas,
Y esto no es vida abundante, esto no es la libertad que Cristo vino a traer, esto es esclavitud emocional disfrazada de normalidad. Y hoy quiero mostrarte cómo salir de esa prisión. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental. Actuar como si nada te molestara no significa convertirte en una persona apática, insensible o desconectada emocionalmente. No se trata de construir muros tan altos que nada pueda tocarte. No se trata de vivir en negación emocional o de pretender que las cosas no te afectan cuando realmente sí lo hacen. Eso sería simplemente represión emocional y te llevaría a una explosión tarde o temprano. Lo que estamos hablando aquí es de algo mucho más profundo y transformador. Estamos hablando de desarrollar una paz interior tan sólida, tan enraizada en tu identidad en Cristo, tan fundamentada en verdades eternas que las turbulencias temporales del mundo simplemente no tienen el poder de desestabilizarte, porque has aprendido a anclar tu alma no en circunstancias cambiantes, sino en un Dios inmutable. Y esto es exactamente lo que vemos en la vida de Jesús. Piensa en esto por un momento. Jesús fue criticado constantemente, fue malinterpretado por sus propios discípulos. Fue rechazado por las multitudes que antes lo seguían, fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, fue abandonado en su momento de mayor necesidad, y sin embargo, en medio de todo eso, Jesús nunca perdió su paz. Nunca actuó desde la desesperación por ser comprendido. Nunca modificó su mensaje para complacer a las masas. Nunca permitió que las opiniones de otros definieran su misión o su identidad. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía exactamente quién era, sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba, y esa claridad de identidad lo hacía inmune a las fluctuaciones emocionales que vienen de buscar validación externa, y esto es precisamente lo que tú y yo necesitamos aprender. Necesitamos desarrollar esa misma claridad de identidad, esa misma seguridad interior, ese mismo anclaje en verdades eternas, que nos permita caminar por este mundo sin ser sacudidos por cada opinión, cada crítica, cada rechazo o cada intento de manipulación emocional que otros puedan ejercer sobre nosotros. Y déjame contarte algo que me pasó hace unos años que ilustra perfectamente este principio. Estaba predicando en una conferencia grande, había preparado un mensaje que sentía que venía directamente del corazón de Dios. Un mensaje sobre gracia, sobre libertad, sobre salir de la religiosidad y entrar en una relación genuina con el Padre. Y después del mensaje, mientras saludaba a las personas, un líder religioso muy reconocido se me acercó y con una expresión de desaprobación total me dijo que mi mensaje era peligroso, que estaba dando demasiada libertad a las personas, que eso podría llevarlas al libertinaje. Y hace años ese tipo de comentario me hubiera devastado. Hubiera pasado días cuestionándome, repasando cada palabra que dije, preguntándome si había cometido un error, permitiendo que esa única opinión negativa eclipsara las cientos de vidas que habían sido tocadas por el mensaje. Pero en ese momento, después de haber hecho un trabajo profundo en mi propia identidad en Cristo, después de haber aprendido a actuar desde un lugar de paz interior y no desde la necesidad de aprobación, simplemente le sonreí, le agradecí por compartir su perspectiva y seguí adelante sin permitir que su desaprobación robara mi paz o cuestionara lo que Dios me había dado para compartir. Y esa noche, mientras reflexionaba sobre eso, me di cuenta de algo poderoso. La libertad emocional no viene de que todos estén de acuerdo contigo. Viene de estar tan seguro de lo que Dios te ha llamado a hacer y de quién Él dice que eres, que las opiniones contrarias simplemente no tienen el poder de descarrilarte. Y esto es lo que quiero para ti. Quiero que llegues a ese lugar donde puedas escuchar una crítica sin que destruya tu día, donde puedas enfrentar rechazo sin cuestionar tu valor, donde puedas caminar en tu propósito incluso cuando otros no lo entiendan o no lo aprueben. Pero para llegar ahí necesitas entender algo fundamental que está en Filipenses 4 versículos 6 y 7, donde Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Captás la profundidad de esto?
Pablo está diciendo que hay una paz disponible para ti que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de que tus circunstancias sean perfectas, que no requiere que todos te aprueben, que no necesita que todo salga como planeaste. Es una paz que viene de llevar todo a Dios en oración, de descargar en Él tus ansiedades, de confiar en su soberanía incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esa paz, dice Pablo, guardará tu corazón y tus pensamientos, actuará como un centinela protegiendo tu vida interior de los ataques emocionales que el mundo constantemente lanza hacia ti. Pero aquí está el problema. Muchas personas conocen este versículo de memoria, pero no lo viven en la práctica porque no han hecho el trabajo interior necesario para desarrollar esa paz. Siguen viviendo en un estado de reactividad emocional constante donde cada comentario, cada situación, cada conflicto los desestabiliza completamente. Y quiero ser muy honesto contigo. Aprender a actuar como si nada te molestara es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es un interruptor que simplemente activas, es un músculo emocional y espiritual que desarrollas con práctica, con intencionalidad, con decisiones conscientes día tras día, de no permitir que las circunstancias externas dicten tu estado interno. Y aquí es donde quiero darte algo muy práctico, algo que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Porque la verdad es que muchos mensajes motivacionales te inspiran, pero no te equipan, te hacen sentir bien por un momento, pero no te dan herramientas concretas para la transformación. Y yo no quiero hacer eso. Quiero darte pasos prácticos que puedas implementar inmediatamente, así que escucha esto con atención. El primer paso para actuar como si nada te molestara es identificar tus disparadores emocionales. Esos botones que cuando alguien los presiona te sacan de tu paz instantáneamente. Puede ser la crítica a tu trabajo, puede ser el rechazo social, puede ser sentir que no te valoran, puede ser la comparación con otros, puede ser el sentimiento de exclusión. Cada persona tiene diferentes disparadores basados en heridas del pasado, en inseguridades no resueltas, en áreas donde todavía no has permitido que la verdad de Dios penetre completamente. Y aquí está la clave. Esos disparadores no son el problema real, son simplemente síntomas que te están señalando áreas de tu corazón que necesitan sanidad, áreas donde tu identidad todavía está construida sobre arena y no sobre roca, y en lugar de sentirte mal por tener esos disparadores, en lugar de juzgarte por ser débil emocionalmente, necesitas ver esos momentos como oportunidades de crecimiento, como señales de Dios diciéndote, aquí hay algo que necesitamos trabajar juntos. Hay una mentira que todavía crees sobre ti mismo que necesita ser reemplazada con mi verdad. Y esto me lleva a algo que vi recientemente en consejería pastoral que ilustra perfectamente este punto. Una mujer vino a verme absolutamente devastada porque una compañera de trabajo había hecho un comentario despectivo sobre su forma de vestir. Y lo que para muchos hubiera sido algo menor, algo que quizás te molesta por unos minutos, pero luego lo dejas ir. Para ella fue algo que la sumió en días de depresión, de cuestionarse a sí misma, de sentirse inadecuada. Y mientras hablábamos, nos dimos cuenta de que ese comentario había presionado un disparador muy profundo que venía de su infancia, venía de años de escuchar a su madre criticar constantemente su apariencia, diciéndole que nunca era suficientemente bonita, suficientemente delgada, suficientemente elegante. Y ese único comentario de su compañera había abierto una herida antigua que nunca había sanado completamente, había activado todas esas voces del pasado que le decían que no era suficiente, y ahí es donde necesitamos ser muy honestos. Muchas veces lo que nos molesta en el presente no es realmente sobre el presente, es sobre el pasado no resuelto, es sobre heridas que nunca permitimos que Dios sanara completamente. Es sobre mentiras que creímos sobre nosotros mismos, que nunca fueron confrontadas con la verdad de la palabra. Y hasta que no hagamos ese trabajo profundo de sanidad interior, seguiremos siendo vulnerables a los mismos disparadores una y otra vez. Seguiremos dando a otros el poder de robarnos nuestra paz con sus palabras o acciones. Seguiremos viviendo como termostatos emocionales que simplemente reflejan el ambiente a nuestro alrededor, en lugar de vivir como termostatos que establecen la temperatura espiritual sin importar lo que esté pasando afuera. Y ahora quiero que te detengas por un momento. Quiero que pienses en cuáles son tus disparadores principales. ¿Qué tipo de situaciones o comentarios
te sacan de tu paz más rápidamente? ¿Qué es lo que otros hacen o dicen que te hace reaccionar emocionalmente de forma desproporcionada? Y quiero invitarte a que vayas a los comentarios y compartas uno de esos disparadores. No tienes que dar todos los detalles si no quieres, pero simplemente identifícalo. Puede ser algo como: me dispara cuando siento que no me valoran, o me afecta profundamente la crítica a mi trabajo, o me molesta cuando me comparan con otros. Porque cuando traes esas cosas a la luz, cuando las nombras en comunidad, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. Ya estás reconociendo que hay algo ahí que necesita la atención de Dios. Y créeme, no estás solo en esto. Todos tenemos esos puntos sensibles. Todos tenemos esas áreas donde somos más vulnerables. La diferencia está en si decidimos esconderlas y pretender que no existen, o si las traemos honestamente delante de Dios y de una comunidad segura para que puedan ser sanadas. Así que pausa el video nuevamente, vea los comentarios, escribe ese disparador que identificaste y luego vuelve, porque vamos a hablar sobre cómo transformar esos puntos débiles en fortalezas, sobre cómo convertir tus vulnerabilidades en testimonios de la gracia transformadora de Dios. Y ahora que has identificado tus disparadores, el segundo paso es reemplazar las mentiras con verdad, porque detrás de cada reacción emocional exagerada hay una mentira que estás creyendo sobre ti mismo, sobre otros o sobre Dios. Si te desestabiliza completamente cuando alguien te critica, es porque en algún nivel crees la mentira de que tu valor depende de la aprobación de otros. Si te devasta el rechazo, es porque crees la mentira de que ser rechazado por personas significa que eres rechazable. Si la comparación con otros te roba el gozo, es porque crees la mentira de que tu valor es relativo y no absoluto en Cristo. Y aquí es donde la palabra de Dios se convierte en tu arma más poderosa, porque la verdad de Dios tiene el poder de desmantelar cada mentira que has creído, tiene el poder de reconstruir tu identidad sobre un fundamento sólido que ninguna circunstancia puede sacudir, y necesitas ser intencional con esto. Necesitas conocer lo que Dios dice sobre ti con tanta claridad que cuando el mundo te diga lo contrario, la verdad de Dios sea más fuerte y más real en tu corazón que cualquier opinión humana. Piensa en lo que dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No dice que podemos llegar a serlo si nos esforzamos suficiente. No dice que seremos hijos de Dios si cumplimos ciertos requisitos. Dice que ahora, en este momento, eres hijo de Dios, y si eres hijo del Rey del Universo, ¿qué opinión humana debería tener poder sobre ti? ¿Qué crítica debería desestabilizar tu identidad? ¿Qué rechazo debería hacerte cuestionar tu valor? Y sin embargo, muchos de nosotros vivimos como si la opinión del vecino, del compañero de trabajo, del familiar crítico o del extraño en redes sociales tuviera más peso que la declaración del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Vivimos buscando validación en cisternas rotas que no pueden retener agua cuando tenemos acceso a la fuente de agua viva. Y esto no es solo teología abstracta, esto tiene implicaciones prácticas enormes en tu vida diaria, porque cuando realmente crees lo que Dios dice sobre ti, cuando tu identidad está firmemente plantada en esas verdades, algo cambia radicalmente en la forma en que navegas las relaciones, los conflictos, las críticas y los desafíos de la vida. Déjame darte un ejemplo concreto. Si alguien te critica tu trabajo y tu identidad está construida sobre ser un hijo amado de Dios que está haciendo lo mejor que puede con los dones que Dios le dio, puedes recibir esa crítica, evaluar si hay algo útil en ella, hacer ajustes si es necesario, pero no permitir que esa crítica defina tu valor como persona. Puedes separar tu desempeño de tu identidad. Puedes reconocer que hacer algo mal no te hace ser alguien malo. Puedes aprender y crecer sin que tu paz interior sea destrozada. Pero si tu identidad está construida sobre ser exitoso, sobre hacer todo perfectamente, sobre nunca fallar, entonces esa misma crítica te va a devastar, porque está atacando el fundamento mismo de quién crees que eres. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de necesitar la aprobación de todos, cuando dejas de vivir para impresionar a otros, cuando dejas de permitir que las opiniones externas definan tu valor, es cuando realmente comienzas a florecer en todo tu potencial
es cuando tu creatividad se libera porque ya no tienes miedo de fallar, es cuando tus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no estás actuando un papel para ser aceptado, es cuando tu paz se multiplica porque ya no estás en una montaña rusa emocional dependiendo de lo que otros piensen o digan, y esto es lo que Jesús nos mostró una y otra vez. Jesús nunca permitió que la presión social lo desviara de su misión. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, se alejó porque sabía que ese no era su propósito. Cuando los fariseos lo criticaban por sanar en día de reposo, no se disculpó ni modificó su comportamiento para complacerlos. Cuando sus propios discípulos no entendían sus enseñanzas, no las diluyó para hacer que se sintieran más cómodos. Jesús vivió desde un lugar de absoluta claridad, identidad y propósito, y eso lo hacía inamovible ante las presiones externas. Y esto es precisamente lo que Pedro nos llama a hacer en 1 de Pedro 5:7, cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está diciendo que hay un lugar donde puedes depositar todas esas ansiedades, todos esos temores sobre lo que otros piensen, todas esas preocupaciones sobre ser rechazado o criticado. Y ese lugar es en las manos de un Dios que tiene cuidado de ti, que te conoce completamente y te ama incondicionalmente, que no está esperando que seas perfecto para aceptarte, sino que ya te acepta completamente en Cristo. Y cuando realmente entiendes esto, cuando esto penetra no solo tu mente, sino tu corazón, algo se rompe en tu interior, algo se libera, porque ya no estás cargando el peso imposible de tratar de ser suficiente para todos, ya no estás viviendo bajo la tiranía de las expectativas ajenas, ya no estás esclavizado a la aprobación humana. Y ahora quiero hablarte del tercer paso para actuar como si nada te molestara. Y este es un paso que muchos pasan por alto, pero que es absolutamente crucial. Necesitas desarrollar una vida de oración tan profunda, tan consistente, tan íntima con Dios, que tu alma esté constantemente siendo llenada de su presencia, de su paz, de su perspectiva. Porque aquí está la realidad. Tu tanque emocional y espiritual tiene fugas. Todos los días hay cosas que drenan tu paz, que agotan tu paciencia, que desafían tu fe. Y si ¿alguna vez te preguntaste si es realmente posible vivir sin enojarte con nadie? Pero en serio, no esa paz momentánea que te dura 10 minutos hasta que alguien te manda un mensaje fuera de lugar. Hablo de una paz que no se rompe, que no se negocia, que no se cae ante el primer comentario brusco o la primera contradicción. Existe un nivel de madurez interior tan fuerte que literalmente nadie pueda sacarte de quicio, porque si somos honestos, todos tenemos ese alguien que sabe cómo irritarnos. Ese que te dice una frase y te enciende, ese que te mira de determinada manera y ya te arruina el humor, y vos decís, Dante, imposible no enojarse. Vivo rodeado de humanos, no de ángeles. Y sí, es verdad, vivimos en un mundo lleno de gente que a veces parece tener un don especial para complicarle la vida emocional a uno. Pero aún así, la pregunta sigue ahí. ¿Se puede vivir sin enojarse ni molestarse nunca con nadie? No te hablo de reprimir, de hacerte el zen, de tragarte todo como si nada te afectara. Te hablo de una libertad tan grande que lo que antes te sacaba ahora te resbala. De un corazón tan trabajado por Dios, tan sanado, tan ordenado, que tu paz no depende de nadie más. Y aunque parezca difícil de creer, es posible. No solo posible, es necesario para vivir liviano, libre, profundo. Vamos a remontarnos al origen del enojo, porque si no entendemos de dónde viene, jamás vamos a eliminarlo. Mirá, tu cerebro fue diseñado por Dios para protegerte. Esa amígdala que tenés ahí adentro es como un guardia de seguridad exagerado. Es como un portero que ve a alguien pasar rápido y grita peligro. Y entonces cualquier cosa mínima la interpreta como amenaza. Te dijeron algo que sonó medio feo, amenaza. No te contestaron el mensaje, amenaza. Te miraron sin sonreír, amenaza. Y claro, tu cuerpo se activa como si estuvieras luchando contra un oso. El corazón a 1000, la respiración cortita, los músculos tensos. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que la mayoría de las veces no es una amenaza real, es una interpretación tuya. Y ahí empieza el problema. Porque no es lo que el otro hace lo que te enoja, es lo que vos crees que hizo. Si alguien llega tarde, vos decidís si eso significa no me respeta o simplemente venía con tráfico. Si alguien no te saluda como esperabas, vos decidís si significa le caigo mal o está en su mundo. El enojo no nace afuera, nace adentro.
Los estoicos lo sabían hace miles de años y la Biblia lo repite una y otra vez. Por eso Proverbios dice, el hombre que tarda en airarse es grande en entendimiento. No dice el que no se enoja nunca, dice el que sabe gestionar lo que siente. El que entiende que el enojo es un ladrón de paz. El que entiende que si deja el enojo suelto, se convierte en amo y señor de tus reacciones. Y acá entramos en la tercera capa, la más fascinante, la mezcla entre biología y espiritualidad. Cuando explota el enojo, no solo reacciona tu cerebro, reaccionás vos entero. Tus traumas, tus recuerdos, tus expectativas, tus heridas no sanadas. Por eso algo insignificante puede sentirse enorme. No es que el comentario que te hicieron era tan terrible, es que tocó una herida vieja. No es que la persona te ofendió tanto, es que te recordó a alguien más que te lastimó hace años. Por eso reaccionamos desproporcionadamente. Pero acá aparece lo que la ciencia no puede explicar del todo, lo que la psicología observa pero no logra definir. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, algo cambia que ninguna terapia por sí sola puede lograr. Gálatas lo dice hermoso, el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Qué significa? Significa que con él aprendes a responder en vez de reaccionar. Que con él ese fuego que antes te quemaba ahora te avisa. Que con él esa impulsividad que antes destruía relaciones ahora se convierte en reflexión. Lo precioso del Espíritu es que él trabaja desde adentro hacia afuera. No te obliga, no te violenta, no te apaga, te transforma. Y lo que antes te detonaba, ya no lo hace. Lo que antes te parecía intolerable, ahora te parece irrelevante. No porque seas indiferente, sino porque estás más sano. Ahora entramos en la parte más práctica. Cómo detener el enojo en el momento exacto antes de que explote. Este es el entrenamiento espiritual real. Mirá, la mayoría de la gente explota porque no sabe reconocer las señales previas. Creen que el enojo les vino de golpe. No, el enojo siempre avisa. Primero la mandíbula se tensa, después las manos se te cierran un poquito. Respirás más corto, sentís calor en el pecho, la mirada cambia. Todo eso pasa antes del estallido y ahí es